Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy nuestro invitado Rafael Mejía. Rafael nos va a hablar de las 5 leyes de la biodecodificación, de esta nueva medicina germánica que hoy nos ha abierto un nuevo panorama para poder observar estos síntomas, lo que se llaman enfermedades y muchísimo más. Bienvenido, Rafael. Gracias, un placer por esta invitación y un saludo a toda su hermosa audiencia. Y bueno, pues bueno, gracias por la bienvenida y bueno, espero que la gente aprenda mucho porque creo que estamos en un punto donde estamos empezando a abrir los ojos, ¿no? Para descubrir el potencial que hay en nuestra biología, en nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando hablamos de biología, mucha gente piensa que solamente es el órgano, pero en esta Germanische Heilkunde, que bueno, es basada en los descubrimientos del doctor Hammer, él nos habla de algo muy, muy claro que tenemos que tener bien estructurado, que es la psique, llámale esa parte abstracta que va más allá de la materia, el cerebro y los órganos. Y desde este punto vamos a tener bien claro lo que tú decías, el entender el lenguaje del síntoma y que detrás de lo que se conoce como enfermedad, pues hay vivencias, hay eventos traumáticos, hay estrés, sí, bueno, hay conflictos que si nosotros tomamos conciencia de ellos, podemos enfocarnos y tener mejores estrategias para, pues, buscar la vida y la salud. Gracias, Rafael. Aprovechamos y saludamos a todo México. Oh, Tenemos una audiencia hermosa que abrazamos en México y en todo el planeta. Rafael, el cuerpo, la mente, las emociones, los sentires, la enfermedad, la somatización y la posibilidad de sanarnos. Todo eso sucede en un mismo momento en toda nuestra biología y hoy tenemos muchas herramientas para poder ser artífices y darnos cuenta que en nuestras manos tenemos la posibilidad de revertir grandes procesos. Contanos desde todo lo que has estudiado y seguís estudiando, tu mirada de esta maravilla que es nuestra biología. Muy bien, bueno, lo primero que tenemos que empezar a desmantelar, pues es el concepto que tenemos de enfermedad. Creo que desde niños o por cultura nos los han vendido como algo maligno o que el cuerpo tiene fallas, ¿no? Miles de personas nos escriben diariamente hablándonos de que tienen diagnósticos o etiquetas, por ejemplo, como enfermedades autoinmunes, ¿no? Ese concepto de autoinmune es como que el cuerpo está fallando, ¿no? Me está atacando y tengo que yo atacarlo también con un montón de químicos, ¿sí? Entonces, este paradigma que tenemos de la enfermedad ya se tiene que ir desmantelando porque la naturaleza es perfecta, aunque no lo veamos así. ¿Sí? Nosotros somos una especie que se ha ido adaptando a lo largo de la evolución, si se le puede llamar, y hemos dejado un aprendizaje ante todos los conflictos que hemos vivido. Y bueno, yo sé que hay mucha información sobre que la enfermedad se causa por las emociones y sí quería ser muy claro en esto porque Hammer, que es el padre desde mi punto de vista de todas estas ramas de bio y todo este tipo de conceptos y de líneas de pensamiento, él nos habla primero que nada que entendamos que somos humanos, pero tenemos una parte de ánima, de animales. Seguimos siendo seres mamíferos con necesidades muy biológicas, que es pues el bocado. Hoy es el dinero el bocado, pero necesitamos oxígeno, necesitamos comida, necesitamos proyectos, ¿sí? Algo importantísimo, necesitamos tener un territorio, ¿sí? Es peligrosísimo estar separados si fueras del grupo y de la manada, necesitamos tener contacto desde que nacemos, ¿sí? Necesitamos sentirnos seguros, ningún animal está tanto tiempo viviendo de una forma tan insegura o sin alimento. Claro, los domésticos cambió todo, los de zoológico, por eso hay más cáncer y enfermedades, pero tú en la naturaleza no vas a encontrar un animal con artritis, por ejemplo, o con una enfermedad crónica, ¿no? Y algo importantísimo también, pues son las relaciones. Es uno de los conflictos que más tenemos los seres humanos. Entonces el doctor Hammer descubre 5 leyes biológicas que cuando escuchamos la palabra ley tenemos que verlo como tal, se cumple, o sea, de ley ya nadie había hablado en materia de salud o nadie en el contexto médico, me parece, nos habla de que la enfermedad tiene que ver con un aspecto biológico. Si una mujer, por ejemplo, ve a su cría herida o constantemente ve ataques en su nido, en su casa,
ese evento, esa situación genera una emoción y un estrés, no es que la emoción genera la enfermedad. O sea, si yo ahorita percibo amenaza en mi territorio, pues me van a abrir los bronquios para yo poder, el león para poder rugir más y yo para poder tragar más aire, ¿no? Entonces Hammer se le muere su hijo, desafortunadamente su hijo Dirk, y a partir de ese evento, él se da cuenta que, bueno, pues bueno, le da cáncer a él y a su esposa y él dice, algo tuvo que ver este evento de la muerte de mi hijo. Y él como médico internista, teólogo, físico, cuestiona a 200 pacientes y resultó que los 200 pacientes con cáncer habían vivido un evento traumático, ¿sí? Y Hammer deja una cartografía y por cada tejido u órgano hay un conflicto biológico asociado. Si tú tienes un cáncer de mama ductal, tuviste una separación con alguien en el nido. Si tuviste un cáncer de ovario, tuviste una pérdida con un integrante del grupo. Si tienes un cáncer de colon, tuviste una traición, una guarrada, decía el doctor Hammer en términos más europeos, por así decirlo. Entonces, claro, ahí es donde la gente piensa que son emociones, pero para yo poder tener una emoción, primero tengo que percibir ese evento, ¿no? Tú te presto $1 millón o $500,000, no me los pagas, eres mi tía, mi hermana, mi socia, y de repente veo que te andas comprando carros y no me los pagas. Es ese evento, mi cerebro, es lo que quiero que quede bien claro, lo percibe desde lo animal, lo percibe como un bocado indigesto. Y en ese momento el cerebro le va a decir al colon, haz un tumor, adenocarcinoma, para que haga más moco, más secreción y poder eliminar ese bocado indigesto que es la traición, por así decirlo, ¿no? Nosotros le ponemos un nombre, pero la biología lo interpreta todo desde lo animal, ¿no? Entonces ese tumor va a crecer mientras no se resuelva el conflicto y ahora entendemos por qué ponen quimios, hacen operaciones y vuelve a crecer, porque hoy la medicina no atiende esa parte psíquica, porque hoy vivimos en una medicina de síntomas. Bueno, no sé si estamos entendiendo, porque es que es una Eh, información muy amplia. Rafa, vos hablaste de estrategias, ¿no? Y Ujú, entonces, ¿qué estrategia hay? Porque, por ejemplo, uno ya sabe, ahora ya tiene una información de que frente a una traición, el animal va a generar un cáncer o algún tipo de enfermedad, ¿no? ujú. Ya con este conocimiento, yo puedo generar una estrategia, decir, bueno, calma, a ver, mato al animal, no sé, pero Claro, ¿qué hago frente a una traición sabiendo esto? claro, Bueno, muy, muy buena pregunta. Y claro, lo que pasa es que la medicina germánica te invita y te ayuda a buscar una estrategia específica para cada paciente. Hoy a todos los pacientes se les atiende por igual y eso no se puede. claro, Tienes no, diabetes, metformina, insulina, tienes cáncer, quimioterapia. Y aquí es el desafío, ¿no? La gran ventaja es que si un paciente me llega con un tumor adenocarcinoma, ok, le podemos hacer un análisis, ver que sigue creciendo. Yo ya sé que el conflicto sigue activo, entonces hay que entrevistarlo y hacerle ver, ¿sí? Antes de decirle, tu tumor es maligno, se te va a regar y esto es peligrosísimo, porque si tú le dices eso, eso se llama iatrogenia, porque no conocen las leyes, tú le generas otro conflicto. claro, ¿Sí? uno más. Sí, Claro, entonces es lo que está pasando hoy, ¿no? Se están agregando conflictos por el concepto que se tiene, por en este caso, de un cáncer, ¿no? sí, Entonces, bueno, más adelante les explico que la metástasis no es como la interpreta la medicina. Entonces, yo tengo que hablar con el paciente y primero que nada, él que entienda por qué sigue en fase activa, por qué sigue usando esa tradición para ponerse mal. Pero aquí viene lo más complicado, no todos tenemos la misma conciencia, si se puede decir, o la misma madurez para soltar esa situación. Y aquí es donde yo quiero ser muy honesto, hay personas que no resuelven sus conflictos. Y yo no he encontrado una fórmula mágica porque eso ya es un proceso de aprendizaje de tu experiencia, pero el saberlo puede degradar mucho el conflicto y decir, bueno, me estoy enfermando porque mi biología yo le estoy informando que esta situación no la puedo digerir, ¿sí? Y claro, hay muchas terapias, ya puede haber muchas cosas que sé que pueden ser viables, pero tenemos que entender que hay que resolver esa situación, ¿sí? Me acuerdo de un caso de un chico que le quitaron un proyecto en una universidad, hizo un software de un programa, un sistema, y la universidad se lo plagió, o sea, se lo robaron y no lo contrataron. Ese evento para él fue como me quitaron una presa. claro, O sea, así lo percibió su biología. ¿Sí? O sea, no quiere decir que todos los que tengamos traiciones nos va a dar cáncer de colon. No, cuidado. No todas las mujeres que tengan una separación con la pareja van a desarrollar un cáncer de mama. Pero sí,
Si agarramos a 1000 mujeres con cáncer de mama ductal, las 1000 mujeres, si son diestras y el cáncer le salió del lado derecho, tiene que ver con pareja, padre o hijos. Lo que tenemos que entender es que todos en esos eventos traumáticos percibimos la realidad muy diferente de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro contexto, nuestra educación, nuestra madurez, llámale como quieras, nivel de conciencia, ¿sí? Entonces este chavo le quitan el proyecto y su biología lo vive como yo ya tenía mi presa, yo ya iba a ganar dinero, ¿sí? Entonces el cerebro dice, oye, si ya te tienes la presa adentro, ya tienes el bocado atrapado, pues yo necesito que el páncreas haga más funciones enzimáticas para aprovecharlo más rápido y digerirlo, pero ya te lo quitaron. Entonces, como me lo están quitando, el cerebro ordena un tumor en el páncreas para hacer más jugos pancreáticos, ¿sí? Le pasó a Steve Jobs, al de Apple, ¿no? Entonces, en la terapia, ¿qué pasa? Tú le dices al paciente, oye, pues este fue tu conflicto. Ya te diste cuenta que esa situación traumática, inesperada, que viste en aislamiento, fue lo que hizo que te crezca este tumor. Entonces, el paciente que dijo, yo primero muerto que perdonarlos. ¿Ahí cómo le hacemos? Murió. No sé si me entiendes. O sea, yo sé que queremos a veces como la fórmula, pero en pocas palabras depende más de uno y eso es lo que cuesta mucho trabajo con tanto que nos han vendido la pastillita mágica y no sé qué. No sé si queda un poco más claro. Les puedo dar muchos ejemplos de gente que resuelve, no resuelve. Ojo, nosotros estamos quizá ahorita en un conflicto activo. Realmente siempre estamos en conflicto. El tema es que cuando ese conflicto dura mucho tiempo, es muy intenso, orgánicamente el cerebro usa un órgano para adaptarse a la situación. Rafael, estamos en conflicto permanente, entonces esto sí o sí nos, nos lleva a tener que tener herramientas para sortear estos conflictos, porque si no sabemos cuál es el camino, si no tenemos nada con qué paliar esta gran amenaza, digamos, que es cada conflicto, y si encima yo puedo, desde mi percepción, agravar el conflicto real que se me viene, digo, ¿cómo hacemos para, para tener herramientas y qué herramientas en este mar de conflictos son viables, según tu mirada, como para poder no desestabilizarnos permanentemente? Porque si yo veo conflicto, 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 o sea, me desestabilizo sí o sí, no hay forma de quedarme Mm. en eje. Entonces, ¿desde dónde me puedo quedar en eje? Bueno, lo primero que pienso ahorita que estamos en una sociedad cada vez más antibiológica y eso es un factor que nos hace muy vulnerables. Para empezar, ningún animal tiene que ir a trabajar para conseguir su alimento. Claro, tiene que ir a cazar. O sea, el dinero es uno de los conflictos o las élites, me imagino que saben las crisis, ¿sí? El hecho que te hagan creer que hay un bicho en el aire y te va a matar, eso genera una amenaza de territorio. O sea, vivimos en una sociedad de conflicto, ¿sí? Me parece que lo más sabio que podemos empezar a hacer es escuchar más a nuestro instinto, pero creo que a veces escuchamos más a nuestras creencias ridículas, ¿sí? O sea, no sé, yo sé que está muy trillado, escucha esa voz interior, pero nadie nos habla del instinto, porque yo tampoco puedo usar mi instinto si ahorita viene mi suegra, mi tía, que me cae mal, no voy a orinarle como un animal el piso, ¿no? Pero sabemos que cuando alguien tiene infecciones urinarias, Sí. hay un conflicto de marcaje de territorio. No puede poner límites en el territorio, es ulcera la mucosa de la vejiga para retener más orina y después cuando soluciona el conflicto se inflama y viene una infección. ¿Sí? Entonces, las estrategias, primero satisfacer nuestras necesidades más biológicas, que es el bocado, la reproducción, descansar, estar seguros, o sea, pero uno debe evaluar y tener la conciencia, decir, ¿me conviene seguir aquí o no me conviene? Es que nosotros somos los únicos animales que metemos la mano en el fuego y nos quemamos y nos encariñamos con el sufrimiento. No sé si me explico, o sea, son muchas cosas que te podría decir que estamos cometiendo desde el momento en que creemos que lo que hacemos es natural, pero casi estamos haciendo cada día cosas más en contra de lo natural. Entonces, entre más vayas en contra de lo natural, más te vas a conflictuar. Yo lo diría así, ¿no? Rafael, en estos momentos, bueno, desde las 5 leyes del doctor Hammer, que se empiezan a abrir un montón de información y está dada para todos, donde de alguna forma, porque hay gente que me dice, bueno, además de tener la enfermedad, me voy a sentir culpable porque la generé yo.
¿no? Ujú. En realidad lo que se está dando es información para que dejemos de ser, para que seamos responsables, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Entonces mi pregunta apunta, si generamos un síntoma, ¿también podemos revertir ese síntoma? Sí. A ver, los síntomas son los efectos del DHS, del conflicto, ¿sí? La mayoría de los síntomas ya son fases de reparación, Claro. o sea, la mayoría. Pero entre más fuerte fue un síntoma, más fuerte fue el conflicto o su duración. Por ejemplo, si yo soy una mujer o un hombre que no me siento apto en el movimiento, o sea, no me siento apto como esposa, como hija, en una actividad del trabajo, en un deporte, o sea, las manos, el hombre es para abrazar, las cervicales pueden tener un contexto sexual, de apoyo. Cuando alguien tiene ciática no se siente apoyada, lumbares, un contexto sexual, las cervicales intelectual, o sea, ya hay una asociación con el movimiento. Entonces, mientras yo no me sienta apto y no me siente valorizado, por así decirlo, el cerebro dice, oye, pues esta estructura ósea que es para soportarte y moverte, no es apta, entonces hace una necrosis, eso se llama osteoporosis, osteólisis o cáncer de hueso. Pero el cerebro no lo hace porque te esté atacando o destruyendo. Lo hace para poder hacer un upgrade o hacerlo más fuerte en la fase de reparación. Entonces, cuando tú tienes ese síntoma de artritis, artrosis, esos dolores musculoesqueléticos, pues son simplemente procesos inteligentes de la naturaleza que están diciendo, hey, pues no te muevas, yo necesito llevar más nutrientes y repararlo. Pero ¿qué pasa? Vamos al médico, el médico a veces nos desvaloriza más, no por malo, nos dice que esto es autoinmune, yo sigo en el conflicto, entonces yo no puedo revertir un síntoma si yo no entiendo. Lo que pasa es que el animal, por ejemplo, no va a estar en un lugar donde no se siente apto, él se va y se mueve. Claro, Claro. el humano no, el humano se va a quedar Está y se sobre adapta. Exactamente. Claro. Entonces, Esto, si yo no me siento apoyada con mi pareja, si yo siento que no puedo abrazar a mi padre, a mi madre, ¿sí? Yo puedo llegar hasta una leucemia, ¿sí? Si yo siento que no valgo nada, y estoy constantemente, como decías tú también, que mentalmente me estoy retroalimentando, la biología dice, no eres apto, necrosis, 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 hasta que llega una artrosis, ¿no? Y llega una anemia, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo, pero tu instinto, el de cualquier humano, siempre te dijo, hey, vete por acá, aquí ya no. No sé si, pero no le hacemos caso, sí, ¿sí? Y así podemos explicar el 90 y tantos % de las enfermedades, porque Hammer hablaba de que la medicina de hoy es una medicina de hipótesis. O sea, tú te metes al Google y te vas a enfermar más, ¿sí? además esto, la sobreinformación, y entonces te pasaron un diagnóstico y fuiste enseguida a buscar todo, y es como más información y es un agobio, y ahí viene después la metástasis y lo que sigue. Em, Sí, habías hablado, Rafael, de metástasis, Mm. que tenemos una información errada, diferente de lo que descubre el doctor Hammer. claro, y no me tienen que creer, hay que verificarlo, hay que comprobarlo, yo lo he comprobado, porque bueno, cada día más médicos escuchan los videos, ¿sí? Primero que nada, la metástasis es una teoría que viene desde Rudolf Virchow, 1850 y tantos. Él hablaba de que la enfermedad empieza en la célula, pero volvemos a lo mismo, no solo somos célula, ahí sí que hay, estamos conectados, ¿no? Entonces, teóricamente la metástasis o coloquialmente es el cáncer se riega, ¿sí? El cáncer es un fantasmita que se empieza a comer otros tejidos y Sí, no es así. En la naturaleza hay orden. Hammer, y no nada más Hammer, hay algo que se llama embriología, los cerebros que tenemos, que son tres, endodermo, mesodermo y ectodermo, están conectados a cierto tipo de órganos y todo lo que pasa en cada cerebro ya tiene un comportamiento a nivel celular. Por ejemplo, todos los órganos endodérmicos que generalmente son desde la boca hasta el recto, que es parte del esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, son como glandulares, ¿sí? Todos esos cuando están en conflicto van a crecer para aumentar la función. Si yo tengo un tumor en el estómago, en la parte mayor de la curvatura, ese tumor está haciendo todavía más ácido del que hace normalmente para poder eliminar esa situación indigesta que vivió el paciente, ¿sí? Entonces, esto lo puede, hasta un patólogo lo sabe, tú quitas la célula del tumor del estómago y es la misma que el estómago. O sea, hay un paradigma de que el cáncer es por azar, que es genética, y bueno, la misma cáncer, hay todas esas instituciones
nos venden eso, ¿sí? Pero realmente hay orden en el cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué es la metástasis? Por ejemplo, si yo tengo un tumor, una mujer tiene un tumor en el cuello del útero, un carcinoma, que es por una frustración sexual, el macho ya no la eligió, no la protegió, hubo una infidelidad, ¿sí? Primero se ulcera el cuello del útero para perder sensibilidad por la frustración sexual. Cuando ella resuelve el conflicto, ¿por qué perdonó la infidelidad? ¿Porque agarró una nueva pareja o simplemente llegó a la menopausia y cambió su estado hormonal, etcétera? Ese tumor va a rellenar lo que se ulceró, ¿sí? Entonces, cuando ella va al doctor, generalmente están cuando están teniendo sangrados y ese sangrado se está eliminando el tumor. Pero si el doctor le dice, te vas a morir, te quedan 3 meses de vida, esto es metastásico, esto es maligno, eso la puede o desvalorizar o le puede generar un miedo a morir. Siempre el miedo a morir, si es impactante para el paciente, el cerebro, desde el tallo cerebral, desde el endodermo, le dice a los pulmones, a los alvéolos, hagan nódulos, crezcan más para atrapar más oxígeno en la fase de conflicto y poder respirar mejor ante ese miedo a morir. Que el miedo a morir ya es una idea por la connotación que tiene el cáncer, pero no es que la célula del carcinoma o del estómago se vaya por la sangre, es como si yo me fuera nadando a Rusia y me convierto en ruso, o me fuera a Argentina, ¿no? No, más mexicano que nada, ¿sí? O sea, esa es la fantasía que se sigue defendiendo en el nombre de la ciencia, que de ciencia no tiene nada, porque nunca hay evidencia, no hay evidencia, pues, de que de vía hematógena viaje una célula del cuello del útero, que es una célula que cicatriza, ¿sí? A una célula del pulmón, que es la que está creciendo en fase activa, ¿sí? O sea, ya tenemos una estructura científica que Hammer demuestra, pero ni siquiera le dejaron presentar su tesis, ¿sí? Ha sido burlado, ha sido calumniado, ¿sí? Y bueno, si esto se supiera, se reduce un gran negocio, pero no lo voy a decir aquí, No, Claro, ¿sí? claro. perfecto. Bueno, es ¿Sí? que se Claro. está yendo contra eso, ¿no? Cuando vos decís una de las formas de vida es lo más natural, hay toda una industria montada con lo antinatural que tiene intereses. A ver, y mucha gente a veces me distorsiona las cosas y malentiende. Sí es muy buena en muchas cosas la medicina convencional. Sí, ¿Sí? sí, Sobre sí, todo en emergencias. Cuando sí. está comprometida la vida, hay muchas cosas. Hoy hay aparatología, hay aparatos muy modernos en temas respiratorios, por ejemplo. O sea, hay cosas muy buenas en la medicina, pero en otros temas falta una actualización y, por ejemplo, en el tema del cáncer, este tratamiento es muy agresivo y su estadística, yo les invito a que investiguen, no es muy efectiva. ¿Sí? Pero bueno, el objetivo es sacar del miedo al paciente, que es lo que más nos va Claro. generando nuevos conflictos, ¿sí? Y pues bueno, las personas no tienen respuestas, creo que por eso llegan mucho, ahora están llegando, porque hay gente que me escribe y me dice, ya fui a Alemania, ya fui a Houston, ya fui al mejor hospital, ya hice el tratamiento y nada mejora, Claro. ¿sí? Entonces, pero sí, la gente a veces escucha esta información y piensa que uno les va a dar un método específico, no, aquí es casi toda la parte es tuya, que resuelvas el conflicto. Y tengo que ser muy honesto, hay gente que lleva en conflicto mucho tiempo y de llevar tanto tiempo en conflicto también la reparación puede ser muy fuerte y los síntomas pueden ser muy fuertes y nos agotan y a veces tenemos que morir. Claro. La muerte, yo ahora entiendo que la muerte pues también es una solución biológica, También. Claro. ¿sí? Pero bueno, depende de la cultura, ¿no? Hay culturas donde la muerte es bienvenida, donde va a haber, Sí. pero le tenemos mucho miedo a morir también, cosa que un animal no. ¿No? Rafael, entonces llegamos a este origen, ¿no? Que es el Mm. miedo. El miedo ¿Sí? es como la gran razón, la causa de todo lo demás. ¿Qué hacemos con este miedo tan básico, ¿no? Con el miedo este animal que tenemos como humanos? Ese miedo animal que tenemos como Mm. humanos. ¿Cómo Bueno, podemos? yo creo que el miedo animal es más inteligente porque cuando un impala ve a un tigre, un león, pues, o un depredador, pues le va a dar miedo, ¿no? Y se va a estresar y va a tomar una decisión, ¿sí? Pero nosotros vivimos en una sociedad donde nos están confundiendo todo el tiempo, hasta ya con qué comer, ¿sí? Por todos lados, yo no conozco un animal que esté confundido en qué va a comer. Nosotros, que si alcalino, que si keto, que si cero azúcar. Y aquí está demostrado que tú puedes comer
bueno, yo no sé qué es comer bien, porque hay gente que come, y no lo justifico comer mal, hay gente que come súper mal, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina veo que comen muchísimo carne, y aquí en Latinoamérica, en la parte de arriba, a la gente le da miedo comer carne, ¿sí? Hay gente que aquí cree que la gota o el ácido úrico tiene que ver con la carne, no tiene nada que ver. ¿Sí? Hay gente que piensa que el azúcar hace crecer un tumor. No, el tumor crece por orden del cerebro y el conflicto biológico. Y la gente deja de comer azúcar por miedo, por escuchar tanta tontería que vemos en las redes sociales, ¿sí? Entran en una inanición y activan un conflicto en el hígado, bajan de peso, ¿sí? Y se mueren más rápido y llegan a una caquexia, ¿no? Y a veces hasta los oncólogos les dicen, es que el azúcar no, el azúcar, la glucosa es el combustible de cualquier célula, hasta las mismas plantas generan su propia glucosa. A ver, en exceso todo es malo, 10 litros de agua te matan, el azúcar, o sea, todo en exceso es malo, pero vivimos en una sociedad donde por todos lados están metiendo miedo. Yo lo que hago es, yo ya no escucho noticias, ya no escucho, porque todo eso es una estrategia para llenarnos de miedo. ¿Sí? Entonces, creo que uno debe escuchar, ¿no? Y enfocarse, pero siempre estamos como a ver qué dicen los expertos, qué dice la ciencia, ¿no? Y la ciencia está muy manipulada también. Es Claro. hermosa, pero también está muy manipulada, ¿sí? Entonces, bueno, el miedo lo tienes que enfrentar y aquí esto no le gusta mucho a la gente. En la naturaleza, o eres apto o no lo eres. ¿Sí? Entonces, cuando un hombre pierde territorio, si es diestro y está muy masculino, eso le impacta en el hemisferio derecho, le baja la testosterona, se le pueden expandir sus arterias coronarias para que tenga más flujo sanguíneo y ese macho pueda recuperar el territorio, pero si no lo recupera en 6 meses, va a tener angina de pecho y si no lo recupera en 9 meses, sigue la arteria expandida y si ya lo recupera más de 9 meses, viene el colesterol a reparar, viene un edema en el cerebro y viene un infarto y se muere. ¿Sí? El infarto, después de 9 meses de conflicto, es muy difícil que la persona sobreviva. Si la persona resuelve el conflicto antes de 9 meses, ese macho recupera su territorio, pues la naturaleza no le da un infarto tan fuerte, sobrevive porque está siendo apto para seguir generando territorio, porque el macho, su propósito es hacer territorio, proteger a la hembra. Una hembra que no se siente protegida por el macho, si es diestra, le baja el estrógeno, ¿sí? Deja de menstruar, se pone maníaca para poder sobrevivir. ¿Sí? O sea, siempre nos estamos adaptando, Claro. pero todo tiene que ver con esos conflictos biológicos, con esas necesidades biológicas que no satisfacemos y nosotros estamos diseñados para mantener la vida y reproducirnos, ¿sí? Entonces, cuando una mujer tiene cáncer de ovario, ese tumor está haciendo más fuerte el ovario para hacer más estrógeno, para que ella pueda volver a tener feminidad, reproducirse y recuperar lo que perdió una mascota, un hijo, un aborto, ¿sí? ¿Y qué hace? Ese tumor crece en 9 meses, puede ser muy grande, tal vez no. En 9 meses vemos si lo operamos, pero no la vamos a asustar. Esto es malo, se va a regar y no sé qué, ¿sí? Y no la vamos a matar de hambre. O sea, ya entendemos que lo que pasa en el cuerpo no es malo, ¿sí? Pero claro, un tumor que crece mucho me puede obstruir, por ejemplo, en el colon, Claro. pero antes de operarlo hay que ver si se resolvió el conflicto, porque yo le voy a arrancar el pedazo de colon y después va a crecer en el estómago ahí, o en otro lado, ¿sí? Y eso, esto es sentido común, no sé si ven lo simple que es. Sí. Somos hermosos. Lo dijiste mejor. Las leyes de Hammer, tener una aproximación a las leyes del doctor Hammer porque ha dado una contribución Mm. tan grande a la medicina, a nuestra propia biología. Es una otra forma de mirarnos desde un lugar más esperanzador y colabora a la vida, aunque no seamos médicos, aunque nos dediquemos a otra cosa, pero para vivir en coherencia y para entender de otra manera nuestra propia biología. Pero dijiste leyes de Hammer, después dijiste leyes de Hammer, no entendí muy bien la pregunta. No, no, estaba recomendando a la gente Ah. la proximidad con estas leyes que tanto nos aportan. Sí, 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 sí. Pero a ver. Nada más aquí hay que aclarar algo. No son las leyes de Hammer, son leyes de la naturaleza. Ah, ok. Hammer las descubre y no se las inventó. Por eso yo digo que las verifiquemos. O sea, yo lo que quiero que entendamos es que estamos sometidos a las leyes de la biología, nos guste o no, ¿sí? Pero sí, efectivamente entendemos que el cuerpo siempre busca la vida y todo tiene un sentido. Eso lo explica la quinta ley. O sea, tú puedes ver que un león se come la cría de jabalí. Tú dices, qué feo, ¿no? Pero eso hace un equilibrio en la natalidad, por ejemplo. Él tiene que comer, ¿sí?
El tumor de páncreas hace más secreción, el tumor de pulmón hace más capacidad para respirar. Pero, a ver, nosotros nos vivimos tanto tiempo en conflicto que la enfermedad puede ser muy fuerte, muy dolorosa, porque el dolor es lo que nos va a transformar. Ya también lo podemos ver espiritualmente, ¿no? Una enfermedad es una actualización de que viviste en conflicto y la vida te está invitando a buscar nuevamente tu centro, si le podemos llamar así, ¿no? Entonces Hammer era médico, que quede muy claro, era alópata, él sí apoyaba cirugías, él en algunos casos usaba ciertos elementos químicos porque pueden ser buenos para reducir síntomas, porque Hammer nos explica que las bacterias, los hongos son aliados para regenerar tejido, eliminar, y a veces se puede haber proliferaciones muy fuertes que a lo mejor hay que apaciguar un poco para que el paciente no se conflictúe más y no se dañe más. ¿Sí? Rafa, como último, eh, sí o sí tenemos que ir a resolver el conflicto. O sea, la enfermedad es como resolución de conflicto, ¿está? Pero si no Sí, lo vemos, si el conflicto sigue vigente, la enfermedad va a seguir, se sigue manifestando. sí. ¿Cómo hacemos para encontrar ese origen? Hay que tener, más allá de que tener, hay que tener ganas, tiene que haber Una una voluntad. intención, o claro, una voluntad de. Bueno, gracias a Hammer ya, por ejemplo, primero que nada hay que ver dónde está el síntoma. Por ejemplo, si está en la nariz, sabemos que es un conflicto de olor, de huele a peligro, percibo una situación. Si es, por ejemplo, una leucemia, la persona vivió una desvalorización la más severa que te puedas imaginar en su vida, hay que buscar el evento, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene un cáncer de mama, pues es una separación. Si la persona tiene un cáncer, un melanoma, recibió un ataque a su integridad. O sea, gracias al órgano ya sabemos sí o sí el conflicto. Y lo más interesante es que Hammer, sin conocerte, te hacía una tomografía cerebral y el cerebro registra, Sopo. ¿sí? Hace una ley el foco de Hammer y ya sabemos cuál fue el conflicto biológico. Ya el contexto y cómo lo interpretó el humano, pues ya lo va a interpretar como sea, ¿no? Entonces, claro, si un paciente llega con un cáncer o cualquier enfermedad, pues primero hay que ver los síntomas, lo ideal sería hacer una tomografía, ¿sí? Y hacerle ver si está en recaída del conflicto o o ya lo está solucionando. O sea, realmente se oye muy simple, pero Sí. ¿qué pasa? Hay pacientes que no quieren resolver o les cuesta mucho trabajo o traen otros conflictos agregados, traen otros síntomas y eso a veces hace más fatiga biológica. O sea, la gente se muere de fatiga biológica, no se muere del cáncer como tal, o a veces del envenenamiento que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, tú tienes que entrevistar al paciente y generalmente cuando el paciente se le salen las lágrimas, ya le picaste el DHS. Ya cuando el paciente llora o él mismo lo expresa, ahí está el DHS, ¿no? Y cuando él toma conciencia de eso, pues bueno, él, su instinto, o tú como terapeuta, pues le tienes que decir, mira, pues a lo mejor por este tiempo no es recomendable que veas a esta persona, ¿no? Pero se lo tienes que explicar de una forma muy diplomática, si se puede decir, ¿no? O tienes que irte de este trabajo. Tú racionalmente podrás decir, es para comer lo que quieres, pero tu biología te está diciendo, ya no tienes que seguir ahí, ¿sí? Y eso es lo difícil, que a veces el paciente uno lo puede ir guiando, pero él no toma decisiones, ¿sí? Y a veces es eso, tomar decisiones que no tomamos por otro miedo, ¿sí? Que vuelvo a lo mismo, que ningún animal tendría. El animal, su instinto lo lleva. El animal decide, con esa adrenalina va a tomar una decisión. En cambio, nosotros dejamos Totalmente. que nos envenenen. Totalmente, sí. Entonces, bueno, cada caso es diferente, ¿no? Hay gente que con el simple hecho de darse cuenta que está en lucha en su casa con la pareja y eso la mantiene diabética, a veces eso dice, bueno, pues ya no lo voy a ver como enemigo y eso puede reducir mucho. Y hay personas que no. ¿Sí? O hay personas que llevan tanto tiempo en conflicto y van estresando al órgano y después ya es irreversible porque el órgano aguanta, aguanta, aguanta. Si yo, por ejemplo, tengo que conseguir dinero, soy de esas personas que en mi trabajo necesito cumplir metas, voy a prisa y resuelvo la vida de todo el mundo, tu biología lo dice, te dice como, oye, no estás siendo rápido, entonces te va a aumentar la tiroxina, la glándula tiroides crece o llegas a un cáncer de tiroides o te hace nódulos para hacer más tiroxina, pero si tú te la pasas así, puede llegar un momento en que vas a atrofiar tu tiroides, ¿sí? Porque ningún animal está tanto tiempo en conflicto como nosotros los humanos, ¿sí?
por eso hay que conocer esto antes. Desafortunadamente, mucha gente conoce esto ya cuando tuvo los tratamientos, cuando ya tuvieron nuevos conflictos por los diagnósticos, ¿sí? Y dicen, no, pues la medicina germánica no sirve. Yo Claro, quiero curarme, ¿no? Yo quiero, pero yo, o sea, volvemos a lo mismo. Inocentemente esta sociedad nos ha llevado a perseguir cosas que no sé ni para qué. A veces Claro. vamos dentro de objetivos que a veces no van no van dentro de lo natural, pero bueno, somos humanos, nos estamos adaptando, pero son muchas cosas. Y Hammer descubre algo maravilloso, que un conflicto genera un daño orgánico, pero ya dos conflictos nos puede cambiar el comportamiento y ya podemos entender por qué el autismo, esquizofrenia, la megalomanía, el narcisismo, o sea, es muy amplia la medicina germánica. Sí. Gracias, Rafael. Un placer mm, muchísimo nos has hecho comprender y ver desde otro ángulo y eso suma. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. gracias, nos volveremos Bye. a encontrar. Cuando Besos. gusten. Y bendiciones Bye. a todos. Gracias.